Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y hoy es viernes, día de la preparación. Preparándonos ya, comenzamos este día para prepararnos para el maravilloso y precioso sábado, el sábado maravilloso que Dios nos ha regalado. Dios nos ha regalado un santuario en el tiempo maravilloso, un momento especial en esa semana de tanto trajinar, ese día especial para nosotros poder estar en santa comunión con nuestro Padre Celestial, con el Creador, recordándole como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Muy bien, y como todos los viernes tenemos repaso de la lección. Y hoy tenemos la primera lección de este trimestre maravilloso, de este viaje por el conflicto entre el bien y el mal. Y pues hoy tenemos el repaso de la primera semana, de la primera lección, que titula La guerra detrás de todas las guerras. Y pues antes de comenzar nuestra lección del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en tu inmenso amor y misericordia tú nos has dado la oportunidad de vivir una semana más. Y pues ya este es el último día de esta semana. Nos has dado la vida y la salud de podernos levantar, de poder despertar en un nuevo día, en este día de la preparación, para que nos podamos preparar de la manera correcta para un precioso sábado que tú nos regalas. Señor, en este momento vamos a estudiar tu palabra. Estamos en comunión contigo en este momento a través de la oración y del estudio de tu palabra, y sabemos que por nosotros mismos no podemos. Es imposible para nosotros profundizar, investigar en tu palabra de la manera correcta por nosotros solos. Por eso, Señor, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro ayudador, Señor, para que podamos llegar a los mensajes que tú tienes para cada uno de nosotros. Guíanos, dirígenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar el repaso de la lección, quiero dar un paréntesis. Es el siguiente. Durante esta semana estuvimos hablando acerca de la guerra entre la batalla que hubo en el cielo entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, y yo indistintamente utilicé en varias ocasiones las personas de Miguel y Jesús como si fuesen la misma persona. Y en uno de los comentarios de esta semana, de uno de esos días, en ese día específicamente, un hermano me ha hecho la pregunta: ¿entonces estás diciendo que Jesús y Miguel son la misma persona? No sé si la persona que me hizo esa pregunta estará bien, irá a ver este video, este repaso de la lección, pero quisiera decirle que la respuesta no se la quiero dar con un tajante sí o no, sin argumento, sin un así dice el Señor. Y por eso le estoy preparando una respuesta en un video de quién es Miguel. Quiero hacerle un video con toda la argumentación y poderle responder de la manera correcta, orándole al Señor y abriendo la palabra de Dios. Entonces, espera el video y ya te vamos a responder de la mejor manera posible que el Señor nos permita. Y pues todos los que estén interesados, pues estaré pronto subiendo este video con esta respuesta, y pues será una clase interesante para que todos tengamos herramientas bíblicas para decir sí o no, si Cristo realmente sí es Miguel, son la misma persona o no son la misma persona.
Y pues ahora sí, vamos a hacer el repaso de la lección. La guerra detrás de todas las guerras. Esta lección, como veníamos diciendo al principio de la semana, es la lección introductoria y al mismo tiempo es la lección que nos da el fundamento, las bases sobre las cuales se va a construir toda esta lección, todo este trimestre de lucha entre el bien y el mal. ¿Y por qué es el fundamento? Porque nos enseña y nos explica dónde está el origen de esa guerra. ¿Cómo comenzó? ¿Dónde empezó? Y eso ya nos ayuda a entender y a comprender el desarrollo de esa guerra a través de toda la historia que se ha vivido en esta tierra. Y pues claro, la lección comienza enseñándonos o comienza hablándonos acerca de en dónde comenzó, cuál fue el génesis, el inicio, el principio de esa gran controversia, de esa guerra, de esa gran disensión entre el bien y el mal. Y según leíamos en Apocalipsis, en el capítulo 12 y en los versículos del 7 al 9, nos mostraba la palabra del Señor que esa guerra comenzó en el cielo, que la discusión, que la desaveniencia entre el personaje que se conoce como Satanás y el cielo y Dios comienza es precisamente en el mismísimo cielo. Allá, en la perfección del cielo, es donde comienza. Según Apocalipsis 12:7, que Apocalipsis 12:7 al 9 es como un paréntesis en una profecía maravillosa. Es fascinante estudiar Apocalipsis capítulo 12. El estudio de Apocalipsis capítulo 12 daría por lo menos para 4 videos de 1 hora cada uno para estudiarlo de manera profunda. Pero esta profecía nos habla de un dragón que está en pie esperando a que nazca el hijo de la mujer para devorarlo. Y entonces se hace un paréntesis en Apocalipsis capítulo 12 para explicar quién es esa serpiente, quién es ese dragón. Porque el dragón es introducido de una manera abrupta, por así decirlo, y lo primero que puede venirse a la mente es, vale, ahí hay un dragón que quiere devorar al hijo de la mujer, de la iglesia, como lo explicamos durante la semana. Pero ¿y quién es ese dragón? ¿Por qué quiere devorar al hijo de la mujer? Y pues en los versículos que hay del 7 aproximadamente hasta el 13, en este momento no lo recuerdo, es un paréntesis en el que el Señor explica de dónde surge este dragón. Y es como un flashback, es como un retroceso en la historia para explicar dónde surge ese problema, esa discusión esa controversia entre el niño y el dragón, porque realmente la pelea principal no está entre el dragón y la mujer, sino entre el dragón y el niño. Ahí es donde está el nudo del problema. Y entonces, Apocalipsis 12 del 7 al 9, hay otros versículos más que nos explican, los versículos más adelante amplían la situación, pero aquí está como el centro del inicio de esa controversia y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces estos versículos nos muestran que la guerra comienza en el cielo. Dios no creó al diablo. Y veíamos durante la lección en el día en que estábamos estudiando esto, nos mostraba que una de las principales preguntas que puede surgirnos es:
¿Cómo puede surgir el mal y el pecado en un cielo perfecto donde todo es perfecto y en un ser que es perfecto? Porque Ezequiel, también veíamos durante ese día, veíamos lo que dice la Biblia de este personaje en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. Y en el libro de Ezequiel nos decía que perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces era un ser perfecto. Pero ¿cómo surge el pecado en un ser perfecto? Lo primero, antes de contestar esa pregunta, es que Dios no creó al diablo. Dios creó a un ser perfecto, a un ser bueno, a un ser leal, a un ser realmente bueno y perfecto. Pero hay que tener en cuenta que dentro de esa perfección que Dios le da a los seres inteligentes, allá en el cielo, a los ángeles, acá en la tierra, a los seres humanos, dentro de esa perfección que da a los seres inteligentes, esa perfección no puede ser real a menos de que exista un don muy importante, y es el libre albedrío. La capacidad de poder tomar decisiones morales, inteligentes y espirituales. Sin la capacidad de decidir por nosotros mismos, de tener libre albedrío, no hay verdadera perfección. Porque la lealtad y el servicio a Dios lo debemos dar porque le amamos, porque elegimos conscientemente, racionalmente y tomamos una decisión moral inteligente de servirle a Él porque le amamos. Y solamente un servicio por amor y voluntario es el que Dios acepta de cada uno de nosotros. Y por eso era importante que en cada uno de esos seres inteligentes existiese esa libre elección. Todos necesitamos, como seres inteligentes, esa capacidad de elegir. No podemos servir a Dios como autómatas, como robots, porque esa no es la idea de Dios. La idea de un ser inteligente es que pueda tomar una decisión consciente, inteligente, racional y moral de servirle porque le ama, porque le amamos. Su perfección precisamente incluía eso, la capacidad de elegir. Incluso Dios soportó por mucho tiempo la rebelión de Satanás, la rebelión de Lucifer. Hasta que finalmente la guerra estalló abiertamente la guerra en el cielo. Y veíamos en la lección de la semana que en el transcurrir de ese tiempo en que Dios toleró, por así decirlo, la rebelión, dándole tiempo a Satanás para una de dos cosas. Como leíamos en uno de los textos de Ellen White, del conflicto de los siglos, voy a leer precisamente una parte, dice: los concilios celestiales los concilios celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le presentó la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Pero la advertencia dada, con amor y misericordia infinitos, solo despertó el espíritu de resistencia. Entonces, Satanás debía llegar a uno de dos puntos. Uno, tras mostrarle todas las evidencias, tras mostrarle todo lo necesario para que él viera lo equivocado de su camino, finalmente él aceptase las amonestaciones y se entregara de verdad con amor a Dios,
se arrepintiera de su mal proceder y finalmente doblegara ese sentimiento, ese orgullo, esa envidia, doblegara todo ese sentimiento porque tenía el poder de hacerlo, no había todavía pecado, así que no estaba dominado por el mal todavía, así que todavía tenía el poder en sí mismo de poder dominar y doblegar ese sentimiento y finalmente hacerlo desaparecer de sí. Podía llegar a ese punto por medio de las amonestaciones y los llamados que Dios le hacía, o finalmente que se desarrollara totalmente el mal y su rebelión fuera abierta en el cielo y de esa manera pues finalmente poderlo expulsar. Finalmente el orgullo de Satanás maduró en una abierta rebelión, acusó a Dios de ser injusto, tendenciero y contagió a muchos ángeles con sus dudas y con sus acusaciones. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, nos dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles, de las estrellas. Pero veíamos durante el estudio de la lección de esta semana que ese número es simbólico. Todo en ese capítulo es simbólico. Satanás no es un dragón literal, es un símbolo de él. La mujer no es una mujer literal, es un símbolo de la iglesia. Y lo mismo el sol y la luna. Y todas estas cosas son símbolos. Son símbolos de cosas que tienen una aplicación. Y pues el número, la tercera parte, una tercera parte también es un símbolo de una cantidad bastante grande de ángeles que se dejaron convencer de Satanás. ¿Qué tan física fue esa guerra? ¿Fue ideológica solamente? ¿Fue una guerra física? ¿Fue una mezcla de ambas cosas? Realmente no tenemos una descripción exacta de qué fue lo que ocurrió. No podemos decir con certeza exactamente cuál fue como la naturaleza exacta de esa guerra en el cielo. Pero lo que sí podemos decir es que fue lo suficientemente física como para que finalmente Cristo, para que finalmente lo estoy volviendo a hacer, discúlpenme, pero fue lo suficientemente física como para que Satanás fuera expulsado del cielo juntamente con sus ángeles. Finalmente, este problema, esta rebelión, como dice Apocalipsis 12, 7 al 9, Satanás fue arrojado del cielo y llegó aquí a la tierra. Y desgraciadamente nuestros primeros padres se vieron involucrados en la rebelión con Satanás. No fueron capaces de resistir a la tentación, sucumbieron ante los sofismas de Satanás y se unieron en su rebelión con Satanás. Pero Dios había creado precisamente al hombre, al ser humano, de la misma manera como había creado a los ángeles en el cielo, como había creado a todos los seres inteligentes, con capacidad de tomar una decisión moral, inteligente y espiritual, de servirle a Dios porque le amaba, de que Dios se encargó, Dios se esforzó en dejarle claro a Adán y a Eva que tenían capacidad de elegir, que habían recibido la capacidad para elegir, y plantó un árbol por medio del cual enseñarles esa lección de que Dios les había dado ese don, el don de elegir, un árbol que lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se empeñó en hablarles de él porque quería que les quedara claro que podían elegir, que tenían la posibilidad y la capacidad de tomar elecciones morales, conscientes y racionales. Finalmente, cuando Adán y Eva tomaron del árbol y decidieron
abrir la puerta del pecado y de la rebelión, una puerta que Dios siempre quiso tener cerrada para ellos, pero que era su elección abrirla o dejarla cerrada. La puerta del sufrimiento, la angustia y la enfermedad y la muerte quedó abierta de par en par y entró a la vida del ser humano. Veíamos textos como Romanos 3, 1 al 3 o Génesis 3, 1 al 3 o Romanos 3, 23 y 5, 12, donde nos muestra que fue por causa de Adán que entra el pecado en esta tierra, y finalmente es por causa del segundo Adán, Cristo Jesús, que la vida entra para que todo aquel que en él crea pueda tener esa vida eterna que Cristo ganó para tu beneficio y para mi beneficio, para mi alegría, para mi bendición, para mi redención y para la tuya. Finalmente había un gran problema. Ahora, esa nueva creación, esas nuevas criaturas, los seres humanos, Adán y Eva, se habían unido con Satanás en su rebelión. Y ahora la raza había caído desgraciadamente bajo el control y el dominio de un señor cruel, tirano y despiadado, el pecado. ¿Y qué se podría hacer? Ahora, ¿qué podría el ser omnipotente, omnisciente, hacer para que el ser humano no perdiese su esperanza eternamente? De alguna manera, mediante el descendiente de la mujer, que es la promesa que Dios hizo en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Allí Dios hace una gran promesa. Como les decía, esto lo llaman algunos teólogos la Biblia en miniatura, una microbiblia, porque es una supercondensación de todo el conflicto a través de las Sagradas Escrituras. De alguna manera, mediante el descendiente de la mujer, que es la iglesia, espiritualmente hablando es la iglesia, literalmente sí es un descendiente de Eva, porque Eva finalmente es la madre de todos los vivientes, y ahí descendemos todos los seres humanos. Pero espiritualmente, les explicaba esta semana que Dios se había propuesto conservar un linaje santo a través del cual traer a la tierra al Mesías, y ese linaje es su iglesia, es su esposa, es la mujer. Y a través de esa mujer, Dios traería a ese descendiente, a Cristo Jesús, para que aplastara la cabeza de Satanás. Y en la cruz del Calvario, Cristo asegura que el aplastamiento de la cabeza de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, finalmente ocurrirá. Y está certificado y asegurado que muy pronto Cristo volverá por segunda vez en las nubes de los cielos, y con él el galardón para cada uno según lo que haya hecho. Y él, después del milenio, finalmente aplastará la cabeza totalmente de Satanás. Pero eso no podía ser posible a menos de que ese descendiente fuera realmente un descendiente que fuera como uno de nosotros. O sea, no podía ser alguien que tuviese algún poder extra bajo la manga. No podía ser un ángel,
y tenía que ser alguien que viviese como uno de nosotros, plenamente como uno de nosotros, para que pudiese comprendernos en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, que realmente nos pudiese entender. Por eso, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 y en el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este era el que debía morir por todos, al que no conoció pecado. ¿Ven? No conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Nos hemos preguntado si Dios nos ama. Nos hace la pregunta la lección de escuela sabática durante esta semana. Y el autor escribe literalmente de la siguiente manera, y en cursivas, por cierto. Dios te dice: te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Sí, tú has pecado. Te has vendido en manos del enemigo. Sí, por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Me pareció bonito cómo lo expresa el autor aquí en este párrafo de la lección. Y es verdad, a través de estos textos como los que hemos leído, lo que vemos es que Dios realmente nos ama. Y nos amó, y nos ama, y nos amará tanto, que condescendió con que su propio Hijo descendiese a esta tierra y viviese como uno de nosotros, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero debía ser como uno de nosotros, no podía tener ninguna ventaja sobre nosotros. Debía ser exactamente como uno de nosotros para que pudiese realmente ser un ejemplo para nosotros. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo veíamos en la lección, por ejemplo, en Hebreos 4, 15 y 16, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ojo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y por qué se puede compadecer de nuestras debilidades? Ojo en los términos en que está hablando el autor de Hebreos aquí. Está hablando en términos de nosotros, ¿vale? En términos de nuestra naturaleza actual. Porque dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ojo, que aquí tenemos un problema, porque muchos argumentan que aquí dice según nuestra semejanza. Nosotros tenemos un pequeño problema con el castellano. Y es que esa palabra semejanza la podemos entender como algo que se parece pero que no es exactamente igual. ¿Vale? En español tenemos esa connotación con esa palabra semejanza. En español se puede entender la palabra semejanza como algo que se parece pero que no es idéntico, que no es exactamente igual. El problema es que la palabra que se traduce allí como semejanza, la palabra griega, significa literalmente idéntico, igual y de la misma naturaleza. Así que él fue tentado en todo según nuestra idéntica naturaleza, nuestra idéntica semejanza, nuestra idéntica naturaleza humana. Dice: sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El texto precisamente dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. En pocas palabras, Jesús nos presenta ante el universo revestidos de la justicia de Él, o sea, nos muestra como estando vestidos, cubiertos por su propia justicia, salvados por su muerte y redimidos por su sangre. Esa es la gran victoria que Cristo ha ganado por ti y por mí, mis queridos hermanos. En el conflicto de los siglos, en la página 556 dice, consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado la petición, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono, adórenlo todos los ángeles de Dios. No había una mancha en Jesús. Acabada su humillación, completado su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre. Mis queridos hermanos, como dice la lección de esta semana, lo que más desea Jesús es que estemos en el cielo con Él. Es que estemos viviendo con Él por toda la eternidad. Estaremos en el cielo, pero luego en la tierra nueva, por toda la eternidad, ante su presencia. Para concluir, quiero leerles un pasaje que encontramos de El conflicto de los siglos, en la página 558, que lo encontramos en la lección del día del viernes, o sea, en el del día de hoy, que dice de la siguiente manera, es el segundo párrafo que aparece allí. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, porque si la ley hubiese podido ser cambiada, abolida, clavada de alguna manera, Cristo no habría tenido que venir a morir. Pero precisamente por cuanto su ley es eterna y no había nada que hacer para cambiar absolutamente nada de ella, por eso Él tuvo que morir y pagar lo que demandaba la ley. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de muerte para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mis queridos hermanos, yo quiero invitarles a todos y cada uno de nosotros y de ustedes para que hagamos realmente el propósito de entregar nuestra vida a este maravilloso Dios que nos ha regalado tanto, que nos ha amado de tan grande, infinita e incomprensible manera. Mis queridos hermanos, deseo con todo mi corazón que realmente la vida de cada uno de nosotros pueda ser entregada en las manos del Señor, en sus brazos de amor, que le permitamos a Él obrar en nuestra vida y que nos transforme completamente a su imagen, a su semejanza. Mis queridos hermanos, esta ha sido la lección de esta semana
y a medida que avancemos vamos a ir encontrando cosas fascinantes acerca de este conflicto milenario entre el bien y el mal. Por el momento, solo quiero invitarles para que compartan este video, la palabra del Señor, con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar, que si no se han suscrito al canal, suscríbanse y únanse a nuestro pequeño grupo de estudio de la palabra de Dios, y que nos dejen sus comentarios. Déjennos allí sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer dentro de las posibilidades y capacidades que yo tenga. De pronto pueda contestarles. Si no soy capaz de contestarles, pues también les diré, no tengo el conocimiento, porque no me las sé todas. Y pues trataremos de investigar para aprender juntos. Y también cualquier otro comentario que ustedes quieran dejar en la caja de los comentarios acerca de la lección, si quieren enriquecer el estudio de esta semana para cada uno de nosotros, todo será bienvenido. Y no siendo más, solo me resta desearles a todos un muy feliz día y que Dios les bendiga.